Ahora está apareciendo. Eso. Me parece un mensaje así que... Sí, dale nomás a actualizar, dale nomás a actualizar. Ese mensaje normalmente te aparece cuando el archivo tiene vínculos hacia afuera, Ah, pero como en mm, realidad no tenés el archivo vos en tu máquina y tampoco es un link de internet, entonces él te trata de pedir tu autorización para actualizar los datos vinculados a ese archivo. Y como no pudo, te menciona que puedes revisar cuáles son esos vínculos que no se pudieron actualizar, pero en realidad acá podemos darle continuar nomás, no hay nada que actualizar. Bien, nosotros habíamos avanzado hasta el recorrido, recorrido por las partes de la pantalla del programa. Exactamente dónde nos quedamos no recuerdo, pero creo que estuvimos viendo allá la parte de la opción de compartir, la creo que nos visualización de la... quedamos las letras. Pasamos también las letras. Para mí que ya pasamos las letras. O sea, yo les voy diciendo lo que recuerdo. Ahí en tu pantalla ahí arriba, por ejemplo, dice Enrique José Núñez Pavón, que es el usuario en este caso en tu programa, ¿verdad? Después a la derecha hay un botón que me ocultaba la cinta de opciones o me mostraba solamente las pestañas. Ahí era donde yo les mencioné este tema de poder ver, digamos, las pestañas de la cinta de opción a través del al de la izquierda de la barra espaciadora. Eso se recuerdan, ¿verdad? Y hasta ahí parece que avanzamos. Sí. Bueno, entonces lo de ver o no ver la cinta de opciones es optativo en el sentido de que uno puede querer tener mayor espacio visible en su pantalla o mantener siempre visibles los comandos con los cuales uno va a hacer edición de los datos de la planilla, pero puede haber un intermedio entre los dos que es solamente ver las pestañas y que su cinta de opciones vaya ocultándose y viéndose en la medida que uno vaya necesitando, independientemente a cuál sea la opción. Entonces ese botón que está al lado del usuario registrado es el que me da esas tres opciones, que es ese, ¿sí? Entonces se llama luego opciones de presentación de la cinta de opciones. Entonces para repasar nomás, el primero oculta, ¿verdad? Y si está oculto, ahí lo que yo decía que podíamos entrar o con el clic en el botón o con el al de la izquierda. Pero fuera de eso, si hacemos clic y entramos en la segunda, vemos solamente las pestañas de la cinta de opciones, no los comandos. Y al ingresar otra vez en ese mismo botón y usar el tercero, vemos lo que normalmente vemos en Excel, ¿sí? Que son los comandos de la cinta de opciones y sus propias pestañas. Bien, a la izquierda, perdón, a la derecha de ese botón le tenemos al botón minimizar. Todos probablemente ya sabemos qué significa hacer clic en ese botón. Él lleva a ese programa, no es exclusivo de Excel, evidentemente, lleva el programa en la barra de tareas, que es el icono que se ve ahí debajo de nuestro programa a la altura, digamos, de nuestra hora y nuestra fecha, que se suele ver hacia la derecha. De costumbre suele estar hacia allá, a no ser que alguno de ustedes haya modificado su barra de tareas y le haya puesto al costado o arriba, por ejemplo. No sé, suele ser el caso. Hay gente que quiere llevar, digamos, esa barra de tareas en otro lado, entonces puede darse el caso que esté en un lugar diferente. Pues lo típico es que se ve ahí abajo del programa el icono y va a parar, digamos, para visualizar otro programa abierto, otro archivo del mismo programa que esté abierto o bien el escritorio, ¿verdad? Que ya depende un poco de qué es lo que queremos hacer en ese momento. Para volver a restaurar está el botón de al lado, otra vez al botón minimizar. El de restaurar, evidentemente, si está en pantalla completa, él minimiza el tamaño, de hecho sale ese rótulo ahí, pero minimiza no a tal punto que se vaya hasta la barra de tareas, sino queda visible una porción del programa y también la parte del escritorio de atrás, ¿sí? Si uno quiere volver a maximizar, pues vuelve a presionar ese botón y vuelve a aparecer, digamos, en pantalla completa. La X ya sabemos que es la de cerrar y salir del programa. Una línea más abajo, volviendo hacia la izquierda, empezamos con el archivo, ¿verdad? Y archivo, si bien forma parte de la cinta de opciones, da unas opciones más transversales para todo Excel, por llamarle de alguna forma, no tanto solo para la modificación de esta planilla, en el sentido que si vamos a archivo, por ejemplo, tengo la opción de
inicio, nuevo, abrir, es decir, más opciones de otros archivos adicional a este y no solamente cambios que pueda hacer a este, digamos, ¿verdad? Después tenemos todas las pestañas estas pestañas están dispuestas en un orden, digamos, de coherencia en el sentido de que trata de poner a mano del usuario de la planilla electrónica todas las herramientas que uno utiliza en el momento que va a arrancar de cero su planilla. Entonces, por eso primero empieza dándome el portapapeles que yo puedo copiar y pegar, cortar y pegar, copiar formatos. A la derecha veo las opciones de formatos y todos los cambios posibles, tipo de fuente, tamaño, colores, bordes, y así sucesivamente. Cada comando está dispuesto en una forma lógica, por llamarla de una manera, que dispone a esos comandos dependiendo de la complejidad que uno va a estar haciendo. Por lo tanto, cuando yo termino de ver estos comandos en la primera pestaña de inicio, lo que tengo que entender es que hay más comandos, pero por el espacio reducido, tengo la necesidad de ir haciendo clic en los nombres diferentes de la pestaña de opciones y voy viendo que esto va cambiando. Entonces, esto se mantuvo desde el principio de la primera versión de Excel hasta hoy, ¿verdad? Eso no cambió, todo el mundo conoce básicamente esto, ¿sí? Lo que podemos ver nomás es que en esta versión de Enrique, por ejemplo, tenemos la ayuda que está al lado de vista, que es la última pestaña, normalmente la cinta de opciones, pero también hay un foquito, ¿sí? En donde yo puedo ingresar a crear, no sé, a escribir alguna idea, ¿sí? Alguna zona de Excel que yo necesite básicamente acceder. Entonces él va a tratar de ayudarme para poder llegar hasta ese sector independientemente a donde yo quiera ir o qué es lo que yo quiera hacer, digamos, ¿verdad? Entonces eso también está disponible ya en estas últimas versiones. eh, y la estamos mencionando solamente porque está en la misma hilera o en la misma fila, digamos, de las fichas de la cinta de opciones, ¿sí? A la derecha totalmente hay una opción de compartir, pero esa opción de compartir está más ligada a algún usuario que yo tenga conectado en la red, ¿verdad? De hecho, si presionas compartir, vamos a ver un poco qué opciones nos da. El botón de compartir muestra incrustada a la derecha, digamos, una opción primero de guardar en la nube. Y al guardar en la nube te da la chance de colaborar entre más compañeros, ¿verdad? Ustedes me habían dicho que usan OneDrive o sitios en red, me dijeron, ¿verdad? Usamos Sitios un en archivo red. compartido. Entonces, ¿suelen usar esta opción o no tanto? No, no. Ok. Entonces esta, la primera opción que muestra es la de guardar en la nube, no te da luego un archivo, por ejemplo. De hecho, quiero entrar un poco a ver qué te, darle un poco un clic en guardar en la nube, simplemente para ver. Ok, él te lleva, digamos, a la opción de guardar como, y la idea un poco de guardar como es guardar en algún lugar donde a alguno que otro tenga acceso, digamos. Cierto, si guardo en mi máquina de forma local, yo tendría que poder ver quién tendría acceso, ¿verdad? A ese lugar, siempre y cuando esté en red. Si quiero, puedo usar la opción de OneDrive, ¿verdad? En la nube, pero si ustedes están en empresa y ya están todos conectados, me imagino que al alzar en una carpeta compartida y todos ven las carpetas, entonces directamente pueden, o sea, no es una opción exclusiva para compartir, sino pude haberlo guardado con guardar como nomás directamente sin entrar a esa opción de compartir. Nada más que eso quería mencionar, ¿verdad? Bien, podemos volver otra vez. Una fila más abajo encontramos a todos los comandos. Los comandos muestran normalmente una organización por grupo de botones. Entonces, cuando yo les digo en el grupo de botón alineación, por ejemplo, me estoy refiriendo solamente a ese título que tiene por debajo ese grupo de botones y encima del grupo alineación están los botones que tienen que ver con ese grupo, ¿sí? Entonces, Excel nomás, y no solo, no es exclusivo de Excel, sino también Word, PowerPoint, la mayoría de los programas de Office muestran un grupo de botones con la finalidad de que uno esté, digamos, guiado por las explicaciones, porque a veces yo voy a entrar en la ayuda y quiero saber cuál es el procedimiento para poder hacer tal o cual herramienta y siempre básicamente
va diciendo en la cinta de opción, en la pestaña inicio, en alineación, en el botón de izquierda a derecha, etcétera, etcétera. De ese modo va citando, digamos, el paso a paso con la finalidad de ubicar el dibujo del icono, porque es muy difícil tratar de expresar con palabras lo que contiene el dibujo del icono, ¿sí? Entonces trata de darles siempre ese grupo de botones o un nombre al grupo de botones para poder localizarlo más rápido, digamos, en el momento que me da una ruta del procedimiento que debo proceder. Como verán, cada grupo de botones tiene, de hecho ya entraste en uno de ellos ahí, Enrique, que es el tema de un acceso directo, que es un tipo, una flechita pequeñita, digamos, que está así cubierta por un esquinero. ¿Y ese a qué me lleva? Él me accede hasta el formato de celdas, que es el panel genérico. Eso quiere decir que es el lugar donde se realizan todos los cambios en general, ¿sí? Y los comandos vienen a ser sus accesos directos nada más, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ya venimos acostumbrándonos es usar los accesos directos, no tanto entrar hasta acá, pero para tener nomás en cuenta, van a haber veces que los comandos que tengo en la cinta de opciones no son todos los que me pueden permitir hacer los cambios finales a mi información. Por ejemplo, no tengo un botón que haga la opción, ya que estamos viendo nomás esta parte de alineación, no tengo un botón que le represente en la ficha, en la cinta de opciones a reducir hasta ajustar, por ejemplo, que es una casilla de verificación que está ahí debajo de ajustar texto o arriba de combinar celdas que está vacía, ¿sí? Entonces, van a haber veces en donde yo no voy a acceder a través de la cinta de opciones a algún comando que quiero aplicar a mi planilla. Entonces es bueno conocer cuál es el acceso a este panel genérico. Y no solamente formato de celdas tiene un panel genérico, en realidad vamos a ir viendo a lo largo del curso que van a haber varios paneles genéricos a los que nosotros vamos a acceder. Cuando demos tabla dinámica, vamos a ver cuál es el propio de tabla dinámica. Cuando demos gráficos, vamos a ver cuál es el genérico de los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, simplemente para mencionar que en los grupos de botones puede que se dé el caso de los accesos directos a su panel genérico. En este caso estamos hablando del formato de celdas que podemos hacer, digamos, a toda la información que seleccionemos siempre en nuestra planilla. Como verán, estilos, celdas y edición, por ejemplo, no tienen acceso a un panel genérico propio. Entonces significa que esos cambios solo se pueden hacer desde ahí, digamos, ¿verdad? Bien, si bien pude ingresar desde ese acceso directo que está en cada grupo, en realidad este panel también podemos ingresar de varias formas. Si le damos cancelar, vamos a poder ver que haciendo un clic derecho también tenemos acceso a esa forma. Un ratito voy a... Un ratito. Ahí, ¿querés? Al hacer clic derecho, de hecho que aparte de las opciones de clic derecho, tengo también un botón llamado formato de celdas. Si entramos, por ejemplo, en ese botón formato de celdas, vamos a ver que también accedemos hasta el panel al panel genérico de los cambios de formato, ¿sí? Esa sería una opción. De hecho, vamos a ir viendo alternativas. Una de las alternativas, si le das un ratito cancelar ahí, por favor, Enrique, vamos a... Vamos a ver que también podemos hacer, aparte del clic derecho, podemos presionar teclados combinados y un teclado combinado que va a abrir ese panel de formato de celda puede ser, por ejemplo, control 1. Si yo presiono control 1, pero el 1 no puede ser del teclado numérico, sino del teclado QWERTY, ¿sí? Es decir, la tecla 1 que está encima de la letra Q, por ejemplo, ¿sí? Al presionar control, cualquiera de los dos control en realidad, porque siempre hay un control hacia la izquierda, la barra espaciadora, un control hacia la derecha, la barra espaciadora, pero combinando con el 1, no del teclado numérico, sino del teclado QWERTY, voy a ver que accedo hasta el formato de celda. Una vez que accedo hasta el formato de celda, evidentemente siempre manejamos las cosas con el mouse, pero por ejemplo, ¿cómo puedo seguir manejando sin el mouse y ver esos comandos? Y entonces esa sería una dificultad cuando no estoy acostumbrado a manejar tanto el teclado, sí el mouse. Entonces puedo moverme, por ejemplo, en ese caso ya apareció en la pestaña alineación, pero vamos a suponer que
quiero moverme con el teclado y quiero ir hasta relleno. Entonces, ¿cómo te estás moviendo de izquierda a derecha, Enrique? Directo con el teclado. Pero con las flechitas de Con la dirección, ¿verdad? flechita. Sí, Ok, con la flechita de dirección. una vez que llego a, no sé, vamos a suponer que me quiero ir a fuente. Entonces, me voy a esta fuente, aparecen los comandos de fuente abajo. ¿Cómo paso a bajar? ¿Cómo bajo dentro de esa ficha? Porque ahí, por ejemplo, la flecha de abajo ya no baja hasta la fuente, por ejemplo. Entonces, si no puedo con la flecha de abajo, voy a tener que empezar a usar tabulador. Tabulador, que es el que está a la izquierda, la letra Q suele ser una tecla que dice tab o una tecla, perdón, no celda, una tecla que tiene dos flechitas, ¿verdad? Con unas rayas. Entonces, de esa forma yo puedo ir pasando comando en comando e ir seleccionando. Una vez que estoy en una lista, por ejemplo, puedo moverme de vuelta con las flechitas, pero para poder cambiarme de lista, entonces tabulador sería una opción para poder moverme entre ellas. ¿Sí? Cuando quiero confirmar que esa información de la lista va a ser seleccionada, puedo simplemente con tabulador pasar al otro. En el del color, por ejemplo, va a ser algo diferente, porque cuando entran a color, que si bien dice negro, ¿sí? O está visible el color negro ahí, al darle hacia abajo yo puedo ir cambiando de color, pero ¿cómo le defino que es? No sé, vamos a suponer que quiero poner un color diferente al negro, ese color, por ejemplo. Con tabulador, ¿me confirma ese color o no me confirma? Prueba un poco, por favor. Entonces, en ese caso, no sé nomás qué estás presionando. Al poner el Con color diferente, tabulador no confirmó y con Enter sí confirmó. con Enter confirma. Una opción diferente, porque a veces el Enter, en vez de confirmarme, ya me va a salir del panel y yo no quiero salir, por ejemplo, podría ser barra espaciadora, ¿sí? Entonces, a veces para confirmar puede ser mejor el uso de barra espaciadora como alternativa de Enter, pero si yo quiero ir usando Enter tampoco hay problema, solamente que Enter va a haber veces que mi comando está en la parte de arriba, pero también en simultáneo está en aceptar. Entonces, cuando yo quise simplemente modificar algo, pero todavía tengo que hacer más modificaciones, el Enter va a ser como que va a salir, va a confirmar todos los cambios y va a salir. Sin embargo, la barra espaciadora solo le afecta a ese sitio donde yo estoy posicionado para poder hacer el cambio. Son opciones que uno puede usar o no, ¿verdad? Pero simplemente por si a alguien se le ocurra, digamos, conocer un poco más de cómo nos manejamos dentro de los paneles que pueden saltar, digamos, en algún momento cuando hacemos estos cambios. Bien. Algo más que también tiene, digamos, esta cinta de opciones es que a la derecha tengo una flecha que señala para arriba en la misma fila de los nombres de los grupos de botón. Por ejemplo, al lado de edición, voy a tratar un poco de mostrar acá el sitio exacto para que puedan entenderme. Acá, por ejemplo, hay una flechita, ¿sí? Una flechita que señala hacia arriba y si hago clic en esa flechita, yo puedo ver que mi cinta de opciones va a ocultarse, ¿sí? O sea, contraer le llama ahí. Entonces, si le doy clic, desaparece momentáneamente mi cinta de opciones. Cuando aparece de vuelta, cuando me voy a hacer un clic en cualquiera de las pestañas de la cinta de opciones. Entonces, voy a hacer nomás un clic en, no sé, en inicio, en fórmula o en datos. No hay problema, va a volver a aparecer la cinta de opciones, pero aparece de una forma provisoria, no aparece ya fijado y en el mismo lugar donde antes salía una flechita tengo ahora un pinche, ¿sí? Entonces eso me sirve un poco para fijar si es que tengo el inconveniente este de ver que mi... Esperen que alguien escribió al chat, quiero ver quién es. No, no hay problema, Milagro, está, se fue al baño, ok. Eh, entonces ese pinche fija si es que de repente no estoy entendiendo qué le está pasando a mi programa, porque siempre estuve trabajando con la cinta de opciones visibles, pero de repente desapareció. Por ahí se olvidaron nomás que ese botón que está al lado del usuario ya arriba permite, digamos, ver o no ver. Entonces una opción sería ese dibujo del pinche para poder fijar en el caso que desaparezca. Y si quiero que desaparezca, esa sería una alternativa a ese botón que está más arriba al lado de minimizar para que desaparezca momentáneamente y que yo gane más espacio en la pantalla, ¿sí? En este caso, simplemente porque ese botón está ahí, suele ser usado, nomás menciono que eso podemos... debajo de la cinta de opciones, en este caso, Enrique tiene una información porque aparece con un icono azul y una letra I blanca y después, y todo el fondo está en amarillo, ¿sí? Pero
Ahí, por ejemplo, dice que hay actualizaciones disponibles, le pregunta si quiere actualizar ahora. Evidentemente, ahora mismo no vamos a actualizar, dale nomás cerrar, eso va a desaparecer. Y lo que tradicionalmente está debajo de la cinta de opciones, volvemos hacia la izquierda, ¿verdad? Y es muy importante para mí mostrarles esto porque es el cuadro de nombre. El cuadro de nombre, fuera de lo que solemos mirar y usar, digamos, es muy importante dentro de la programación de Excel porque en realidad se trabaja mucho en la parte interna de Excel lo que puede hacer el cuadro de nombres y la posición de la celda activa. O sea, el que conoce Excel bien a fondo, vas a ver que la posición de la celda activa y la relación que tiene con el cuadro de nombre es demasiado vital para todas las herramientas que yo puedo usar en mi, dale milagro, está bien, en mi planilla electrónica, ¿sí? Entonces, para mí es fundamental que ustedes puedan reconocer cuál es el cuadro de nombre. Yo muchas veces durante las clases les voy a preguntar, ¿dónde está el cuadro de nombre? Y espero que ustedes me digan, es este, ¿verdad? Entonces, el cuadro de nombres para mí, y en realidad para todos ustedes también, es este. Por lo tanto, el cuadro de nombre viene mostrándome ya un dato. ¿Cuál es el dato que me muestra el cuadro de nombre? Si alguno de ustedes me quiere comentar. La celda donde está posicionado Bien. Bien, entonces acá yo quiero ampliar un poco más el contenido teórico en el sentido de entender que nosotros ya sabemos que cuando abrimos una hoja vemos una partida grande de celdas, ¿sí? Pero nosotros no estamos posicionados en todas las celdas que vemos, ¿sí? Nosotros solamente estamos posicionados probablemente o en una celda si es una sola posición, a no ser que estemos seleccionando a propósito, así como estás haciendo, digamos, una selección de varias celdas, ¿sí? Pero independientemente a que seleccione una sola celda, varias celdas, o esté en una celda combinada, que en realidad también esa introducción al Excel está en una celda combinada, a lo que voy nomás es, el cuadro de nombres no me puede mostrar la estructura de todo un rango. Lo único que me va a mostrar es la posición de esa celda donde iniciamos la selección o si no iniciamos la selección y nos posicionamos en una celda activa donde arrancó, digamos, el origen de la lectura o de la escritura. Para entender, nosotros cuando nos vamos a la escuela, a nosotros nos enseñan a escribir en renglones, ¿sí? Cada renglón inicia de izquierda a derecha y cuando terminamos un renglón bajamos al siguiente y de arriba a abajo vamos rellenando los renglones. Entonces, esa misma orientación de escritura o de lectura, si yo quiero decirlo de esa forma, también se mantiene en este programa. En este programa, por lo que veo en la pantalla, las letras de las columnas están de izquierda a derecha y los números de fila están de arriba para abajo. Entonces, cuando yo hago la selección de varias celdas, él también va a mostrar normalmente la ubicación del lugar donde arranqué mi selección. Ojo que yo puedo arrancar mi selección al revés, es decir, de abajo para arriba, de derecha a izquierda, pero cuando yo voy a hacer una combinación de celdas, que también vamos a estar viendo, de hecho vemos ahí en la celda A1 hasta la G1 hay una celda combinada, y si nos posicionamos en esa, quiero que te posiciones un ratito ahí, Enrique. Si nos posicionamos en la celda A1, un ratito nomás quiero complementar esto que les estoy mencionando. Fíjense que la celda está combinada desde la celda A1 hasta G1, pero ustedes no hicieron la combinación ya estaba hecha. Entonces el cuadro de nombres siempre me muestra la posición de la primera celda que se tiene en cuenta, que es la primera de la izquierda y la primera de arriba. Independientemente a cuántas filas seleccionen en esa celda o a cuántas columnas seleccionen en esa celda, él siempre está mostrándome esa, la primera de arriba y la primera de la izquierda. Es fundamental tener en cuenta esto porque el cuadro de nombres va a trabajar directamente con la posición de ustedes. Y la posición de ustedes en la planilla va a ser también especial cuando yo quiera utilizar una herramienta, un gráfico, una tabla dinámica, un formato de tabla, no sé, lo que se les ocurra que quieran insertar en algún momento, él siempre va a tener en cuenta cuál es la posición y todas las otras herramientas que se utilizan, ordenar, filtrar, etcétera, etcétera.
hacen sentido cuando ustedes tienen en cuenta a la posición de la celda activa y su relación con el cuadro de nombres. Bien, para seguir, el cuadro de nombres tiene la muestra de la letra y el número, que siempre es la columna y la fila, pero también tiene una flecha. En esa flecha, cuando yo le doy un clic, él va a mostrar una lista. ¿Y qué es lo que es esa lista? Y bueno, son algunos nombres que ya están guardados o ya están realizados dentro de esta planilla a lo largo de todas las hojas. Algunas celdas, algunos rangos de celdas tienen nombre. A esto se le conoce como lenguaje natural. Vamos a ver también cómo trabajar con el lenguaje natural en nuestras fórmulas, en nuestras funciones, qué significa, para qué sirve, cómo se usa. Pero esto ya vamos a llegar a ese momento, ¿sí? Hasta acá nomás quiero que se entienda que el cuadro de nombre está directamente relacionado con lo que yo tengo seleccionado en la planilla, pero también una lista de nombres del lenguaje natural que después vamos a hacer ejercicios con eso, ¿sí? A la derecha del cuadro de nombres vemos que hay 3 botones, 2 están inactivos, uno está activo, es decir, hay una X que está en gris. ¿Y cuándo se activa esa X que está en gris? Cuando yo escribo algo en la celda, entonces quiero que escribas cualquier cosa nomás, una letra, un número, un espacio, Enrique, y ahí por ejemplo se activó la X. Cuando yo llevo el puntero del mouse y paso encima de la X, antes de salir de la escritura de la celda, ¿sí? Entonces, entrar otra vez en una celda, escribí otra vez por lo menos un carácter y antes de darle enter o de salir de la celda, quiero que lleves tu puntero del mouse hacia esa X que yo señalé ahí en la pantalla un ratito. Quiero que vuelvas a escribir algo. Ahí en esa misma celda nomás. Ahí, por ejemplo, escribe una A, pero antes de darle enter, llevarle a tu puntero del mouse hacia la X. Bien, ahí, por ejemplo, se nota que la X tiene un color, ahora ya no está, digamos, inactiva. Y ese color es rojo, pero también me da un rótulo. Y el rótulo este es el equivalente a lo que hago con escape. ¿Para qué uso escape normalmente? Cuando escribo algo que al final no voy a dejar ahí, entonces presiono escape y es como que no escribí nada. Sería la opción de cancelar con el mouse, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Entonces, si la X es roja y el check que está ahí al lado es verde, quiere decir que el verde es la opción del enter. Es decir, a veces yo confirmo con enter, a veces confirmo haciendo nomás clic en una celda diferente, pero cuando hablo de confirmar con el mouse, estoy hablando de hacer clic en ese botón. Entonces es el equivalente al enter con el mouse, si quieren llamarlo de esa forma. Y es un botón que se encuentra al lado del cuadro de nombres y antes de otro botón muy usado en Excel, que es el botón FX. El botón FX sirve para insertar una función. Ya ustedes sabrán que en Excel en realidad podemos escribir todo lo que queramos, ¿sí? Ese botón no está nomás inactivo, siempre está activo porque en realidad yo puedo escribir una función en una celda vacía o puedo escribir ya dentro de lo que ya tengo escrito, por ejemplo. Siempre nomás tiene que tener, digamos, una lógica correcta para que yo pueda insertar esa función. O sea, por ejemplo, después de texto probablemente no me va a funcionar una función porque la función espera arrancar como arranca una fórmula y ustedes sabrán que las fórmulas arrancan de diferentes formas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo usar también ese botón. Ahí puedes salir nomás de esa celda, puedes darle enter, puedes darle escape, igual nomás, no pasa nada. Porque ahora quiero que hagas clic en el botón FX y al hacer clic en el botón FX, así al menos lo llamo yo, ¿sí? F de X le suelen llamar, digámoslo, no sé, alguno que otro, ¿sí? Porque matemáticamente la X no está en el mismo tamaño de la F y es una función y cosa de esas. Sí, pero nada, cuando yo le digo botón FX, ustedes ya entienden que será ese botón. Y este botón me trae, digamos, a las opciones de insertar función. Las funciones entonces son fórmulas que están guardadas en nombres de comandos y estos comandos están agregados a una biblioteca. ¿Sí? La biblioteca de Excel es una biblioteca de funciones que está visible en ese panel. De hecho, ahora veo yo un panel genérico de la inserción de funciones. Me da tipo un buscador, ¿sí? Ahí yo puedo, por ejemplo, poner el nombre de alguna función que yo quiera usar, que no conozca, que no esté usando hasta acá, pero que me contaron mis compañeros que ellos usan, por ejemplo, digo cualquier cosa, sumar sí. Quiero que escribas ahí, sumar sí. Y al escribir va a desaparecer ese texto que estaba adentro y le das ir. Cuando le das sumar, si le das ir, él te va a traer todo lo que coincida con ese texto que cargaste en la lista de abajo. Abajo entonces veo que hay 4 funciones. No todas se llaman sumar sí, pero algunas tienen relación con
las palabras que yo escribí. Entonces dice suma, suma producto, sumar sí conjunto. Son funciones que uno puede utilizar. Entonces a lo que vamos nomás es que yo o busco una función a través del buscador o puedo hacer una búsqueda desde las listas que están en la categoría debajo de ese buscador. Entonces, por ejemplo, ahí ahora mismo dice o seleccionar una categoría y dice recomendada. Yo puedo entrar en la categoría recomendada en la flechita que está a la derecha y ahí, por ejemplo, voy a ver una partida de categorías diferentes. Puedo buscar entre todas las funciones haciendo clic en todo o puedo empezar a usar categoría por categoría. ¿Sí? No sé, vamos a suponer que quiero insertar una función financiera, entonces voy a tener que entrar en la categoría financiera. En cada categoría, él ordena las funciones de A a la Z. Entonces yo puedo buscar por abecedario, dependiendo de cómo se llame esa función, para poder ver que en la medida que yo voy moviendo los nombres que están en la lista de abajo, abajo de la lista otra vez hay una estructura que muestra la estructura del nombre de la función. Entre paréntesis se muestran cuáles son los argumentos. Los argumentos no son otra cosa que los datos que necesita nomás la función o la fórmula para retornarme un resultado correcto. Y abajo todavía de todo eso que está en negrita aparece, ¿verdad? Aparece la explicación de la función. Es decir, si yo quiero ir investigando un poco y ver qué es lo que hace cada función, ahí abajo me va explicando. Por ejemplo, en ese que estamos seleccionando y dice precio, la explicación dice, devuelve el precio por $100 de valor nominal de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódica. Entonces, tengo que construir la función. Si, por ejemplo, le das a aceptar, vamos nomás a ir viendo, ¿sí? Al darle a aceptar, por ejemplo, yo voy a ver que él me va a presentar un panel de argumentos de la función precio para poder cargar los datos. Ahora, en cada argumento que nosotros estamos posicionados, allá abajo todavía, hay dos explicaciones. La primera es la explicación de la función que ya habíamos leído hace rato, y la de abajo vuelve a mostrar el nombre del argumento y a la derecha la explicación del argumento. Entonces, cualquiera sea la función que yo cargue con el botón FX, va a tener esta estructura. Yo le llamo a esta estructura una estructura gráfica, pero en realidad, para diferenciar de una estructura escrita nomás, ¿sí? Porque ojo que una función también puede ser cargada de forma escrita sin necesidad de acceder hasta este botón FX, pero ya que estamos viendo nomás lo que hace el botón FX, entonces estoy mostrándole un poco cómo cargar los datos. Entonces, a la medida que yo voy insertando el pedido de información que él me hace explicándome en cada argumento, entonces yo voy a tener un resultado correcto. Si el dato que yo le cargo no tiene nada que ver con lo que él me está pidiendo, evidentemente que puede resultar en un error, puede resultar en un resultado incorrecto, etcétera, ¿sí? Pero simplemente como estamos viendo el botón FX, explico de esta forma. Vamos a tener tiempo de hacer uso de otras funciones, de varias funciones en realidad, y vamos a entender mejor. Sí, pero hasta acá es una presentación de la información visto en la pantalla nomás, por lo tanto vamos a darle cancelar un ratito, ¿sí? Bien. A la derecha del botón FX le tenemos a la barra de fórmula. La barra de fórmula es muy importante de conocer, de comprender, porque ahí veo todo lo que está escrito, digamos, en una hoja de Excel. Entonces, si está escrito un texto, de hecho quiero que vaya a pasar nomás en cualquiera de los puntos que tenemos nosotros ahí en esta hoja, Enrique, desde el 1 hasta el 10, a cualquiera de los puntos, si te vas y le das un clic, simplemente para entender nomás que si selecciono una celda vacía no se va a ver nada en la barra de fórmula. Si selecciono una celda con algún dato, si es un dato de texto, exactamente es el dato de texto el que yo voy a ver en esa barra de fórmula. Si tiene una fórmula, sí voy a ver ya totalmente otra cosa. Entonces, a propósito, debajo del 10, quiero que cargue una fórmula, Enrique, la que a vos se te ocurra, no hay problema. Entonces, eso. Cargarle nomás la fórmula y después de terminar la fórmula vamos a mirar los datos en la barra de fórmula. Entonces, si bien, y acá es importante también entender algo, Enrique insertó una fórmula, él tuvo que ponerle datos a esa fórmula, pero los datos que está cargando tienen un formato directamente que él no puso y que normalmente no está cargado de esa forma. Es decir, si cargo número, normalmente Excel me muestra número. Si cargo fecha, me muestra fecha. Si cargo texto, me muestra texto. Pero ahora mismo le está cargando número y le sigue saliendo fecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quiere decir nomás que el formato de esta hoja
está a propósito cambiada a que cualquier dato que escriba trate de salir como fecha larga, por eso él veía fecha larga, digamos. Y si ustedes están haciendo eso en sus planillas, también van a ver que ocurre lo mismo, pero hasta acá, ya que estamos hablando de la barra de fórmula y que él ya cambió todo el formato, vemos nomás que nosotros tenemos una fórmula cargada en la celda, pero en realidad cuando nosotros confirmamos la fórmula lo que vemos es el resultado. Entonces esa es una peculiaridad que tiene Excel, en donde no vamos a ver nosotros normalmente las fórmulas en las celdas, a no ser que ingresemos a la celda, y para ingresar a la celda podemos entrar de tres formas en realidad, o F2, ¿sí? Porque F2, la tecla F2, y ojo que dependiendo de qué notebook tengan, pueden entrar con F2, ¿sí? O bien con doble clic, ¿verdad? Pueden hacer doble clic en esa celda con el mouse y va a entrar también. Y la otra opción, en realidad no entramos a la celda, sino que entramos a la fórmula, es a través de la barra de fórmula. En la barra de fórmula también yo puedo hacer un clic. Estando posicionado en la celda, hago un clic en la barra de fórmula y él también me muestra con colores, digamos, de qué lugar de la planilla él está utilizando los datos para darme ese resultado. Entonces, es lo más importante entender que van a haber ciertos datos que están cargados y los formatos no van a corresponderse con lo que veo en la celda y lo que veo en la barra de fórmula, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir trabajando también a lo largo de los ejercicios, pero hasta acá es simplemente que se reconozca que la barra de fórmula es el lugar donde vamos a observar a todas las fórmulas, y si no son fórmulas los datos, y vamos a observar así mismo cómo están cargados, ¿sí? Bien, esa barra de fórmula a la derecha tiene una flechita, y esa flechita que está muy pegada a la pantalla de la derecha, ¿sí? Esa flecha lo que hace es agranda en 3 niveles a esa barra de fórmula. No sé, va a darse el caso en donde una planilla tiene texto muy extenso en una sola celda, por ejemplo, y a veces uno quiere visualizar y por una cuestión de la pantalla ya no entra todo en la pantalla. Entonces una opción sería agrandar la barra de fórmula para ver solamente en la barra de fórmula los datos. Puede que el dato sea tan largo que aún viendo los 3 niveles de barra de fórmula todavía no vea todos los datos. O sea, eso ya va a depender mucho de la información que ustedes manejan, ¿sí? Pero si se da el caso, yo quiero seguir viendo todavía más de 3 líneas que son las que muestran ese clic al hacer ahí en la flechita, puedo modificar el tamaño de la barra de fórmulas también. Entonces, si me pongo ahí en el límite de la barra de fórmula, en el piso de la barra de fórmula y donde inician las letras, entonces, a ver, voy a tratar un poco de mostrarte acá, ahí por ejemplo. Vamos a suponer que ahí aparece una flecha de 2 puntas, y en ese momento yo puedo hacer un clic sostenido. En este caso nomás está, hay que tener puntería nomás ahí, un poquitito más abajo parece que es. Viste que ese, ahí, si ahí le haces un clic sostenido y le arrastras para abajo, en ese momento estás agrandando tu barra de fórmula, Enrique, pero evidentemente con perjuicio, digamos, del tamaño de la hoja, ¿sí? Entonces, tengo que ver un poco si demasiado quiero ver mi barra de fórmula, y bueno, voy a hacer eso, pero voy a tener menos espacio para visualizar mi hoja, o si es algo temporal nomás y puedo simplemente ver todo en esa barra de fórmula, y luego puedo hacer clic en la flechita. Al hacer clic en la flechita para volver a contraer, él siempre me va a mostrar una sola línea de barra de fórmula, que es lo normal, digamos, en Excel, ¿sí? Entonces, para entender, nomás esa barra de fórmula puede ser redimensionable. Entonces, una opción es hacer clic en la flecha de abajo, que va a ampliar a 3 como mínimo, y a partir de ahí puedo ampliar manualmente de tal forma a ver todos los datos de la celda en la barra de fórmula. Nada más que eso, ¿sí? Bien, fuera de esa línea, ya estamos en la parte de la hoja. La hoja entonces podemos ver que arranca con una flecha hacia la izquierda, es decir, en la diagonal, allá debajo del cuadro de nombres, vemos arriba del 1 hay una flecha que señala hacia la hoja, ¿sí? Y vemos la columna A. Ahí puede darle Enter nomás ya, Enrique, ¿sí? Eso, eso. Bien, entonces voy a volver a marcar nomás. El sector que estoy mencionando es este. Entonces, ese botón que parece ser una flechita me sirve para seleccionar toda la hoja, y a veces necesito seleccionar toda la hoja porque quiero hacer un cambio
masivo de formato o de color o de fuente o de lo que fuese, ¿sí? Entonces esa sería una opción de hacer una selección de toda la hoja, sirve para eso, entonces ese botón. Después ya vemos, en la línea de al lado están todos los nombres de las letras de las columnas, ¿sí? Para tener en cuenta acá la composición de la hoja, nosotros nunca vamos a ver toda la información que se encuentra en una hoja, en el sentido de que siempre tenemos limitado el tamaño de nuestra pantalla, y ese tamaño de nuestra pantalla hace que solamente veamos ciertas columnas y ciertas filas. Entonces a partir de ahí ya depende un poco de qué tamaños tengan las columnas o qué nivel de zoom tenga mi pantalla para ver más columnas o más filas, si es que esa es la intención, ¿verdad? Pero en este caso en particular, hablamos simplemente que en ese lugar están disponibles o visibles las letras de columna. Acá lo que hay que entender nomás es que como Excel trata de mostrar las letras de columna y lo hace con nuestro alfabeto es limitado hasta la letra Z, pero como hay más cantidad de columnas que cantidad de letras hasta la Z, entonces él en algún momento hace una duplicación y hasta triplicación inclusive de alfabeto. Entonces quiero que te vayas un poco hacia tu derecha, Enrique, por favor. Entonces quiero que llegues hasta la letra Z de ese alfabeto, ¿sí? Hasta acá se ve hasta la N, pero si nos vamos más a la derecha vamos a llegar en algún momento hasta la Z, y ahí después de la Z vemos que se duplica el alfabeto, y luego de esa duplicación del alfabeto lo que hace es que vaya creciendo otra vez el segundo alfabeto y no el primero, hasta que ese segundo alfabeto llegue a la Z, y luego de vuelta vuelve a crecer la primera letra del primer alfabeto, y así sucesivamente. Es decir, Profe, sí, ahí me colego un poco acá en esta sí, parte. decime. Donde esta función, ahí, ¿qué me marca? Él marca toda la planilla, todo con 100%, ya sea infinito, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Correcto. Nosotros en realidad vamos a ver los límites de nuestra hoja. Marca toda la hoja. No importa que vos tengas, por ejemplo, hasta acá escrito hasta cierto nivel de fila o hasta cierto nivel de columna. Él siempre se va hasta la última columna y hasta la última fila, independientemente de que esta hoja esté vacía o esté con datos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Y a ahí, por toda la ejemplo, hoja. Sí, decime nomás. sí, y ahí, por ejemplo, esta función generalmente se utiliza para, tipo, unificar la celda o, tipo, en este caso, como estoy haciendo. No, en realidad es más para cambios de formato. ¿Por qué? Porque cuando vos Ah, cambio de formato. cuando vos seleccionás toda la hoja es porque querés masivamente hacer algún que otro cambio. En realidad, no solo para tamaños de columnas ni para tamaños de filas. ¿Por qué? Porque ahora mismo vos estás seleccionando en realidad toda la hoja, ¿sí? Sí, sí. Pero si, no sé, vamos a suponer si no, las columnas Y son por muy ejemplo, anchas y quiero ponerle más la mitad de esa medida nomás quiero que tenga. O sea, cuando es cambio de formato, sí te permite, pero es a todas las celdas, ¿sí? No solamente a las columnas o no solamente a las filas. Entonces puedes cambiarle tamaño, colores, bordes, si es por ahí, querés ponerle todo borde, ¿verdad? El tema nomás es que, ¿qué es lo que implica hacer un cambio a toda la hoja? Implica que son muchas celdas, o sea, enseguida vamos a ver los límites y vamos a poder entender que son demasiados los cambios, y tal vez, de acuerdo a la memoria o la capacidad de tu computadora, van a haber veces que se van a tardar en hacer esos cambios, van a haber veces que van a ser así al momento, digamos, ¿verdad? ¿Me querías por preguntar algo? ejemplo, sí, por ejemplo, en formato, en este formato, por ejemplo, si yo voy a modificar, yo quiero modificar solamente el texto, Sí, el cuerpo, no me sí. va a permitir porque me va a modificar también el título, por ejemplo. Claro, entonces acá todo lo que modifique es para toda la hoja. Entonces, por eso decía que solo cuando el cambio querés que surta efecto a toda la celda de esta hoja, se va a seleccionar desde ahí. Sí, Cuando solamente querés alguna celda, vamos a suponer, desde introducción hasta objetivo, querés que esté en una, no sé, un tipo diferente, entonces vas a tener que seleccionar solo esos dos. Si son solo los números, y vas a tener que seleccionar desde el número 1 hasta el número 10 para que le aplique a ese el cambio que querés hacerle, ¿sí? sí, Eh, profe, acá, por ejemplo, si yo me quiero ir, quiero seleccionar solamente este cuadro, sí, no quiero hacer, ahorita estoy haciendo por tipo, por unidad, por así decirlo, ¿verdad? eso, de a uno. De irme hasta el final, hasta acá, y hasta el final, sin necesidad de ir uno a uno. Vamos a ver todas las opciones. Yo te voy a mostrar que eso se puede hacer. Con el mouse ya sabemos lo Ok, hacer, ¿verdad? Con el sí, teclado claro. vamos a ver cómo hacer. Pero después hay una combinación entre teclado y cuadro de nombres.
Vamos a ver justamente por qué lo que es demasiado importante el cuadro de nombres, porque vamos a poder hacer toda esa. Vamos a ver la combinación de teclado, digo yo, Control Shift, ¿sí? Control Shift flechitas. Vamos a entender por qué Control Shift flechitas de repente se va a otro lugar y no para en el lugar donde yo quiero. O sea, todas esas opciones vamos a ver, digamos, y vamos a ir entendiendo para poder aplicar, ¿sí? O sea, de que hay varias opciones, hay, pero yo voy a ir dándole de una forma en donde no se confundan de mí tan rápido, digamos, ¿verdad? Entonces, voy a ir mostrándole en la forma en la que ustedes me van a entender mejor, digamos, por eso nomás no me quiero saltar de repente en alguna situación y le voy a ir dando en un orden la información, ¿sí? Está bien, háganme las preguntas y yo le voy a ir mostrando al toque eso que vos me estás pidiendo, por ejemplo. Sí, Pero vamos a retroceder hacia el cuadro de nombre. ¿En qué sentido? Vamos a hacer un poco lo siguiente. Viste que vos insertaste una suma. Quiero que sí. borre un ratito, nomás quiero que borres esa suma y esos números que escribiste. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, si te posicionas en el 1, ¿cómo iniciamos Excel? Que están en realidad en la celda A3, ¿sí? En la celda A3 vemos que dice 1, ¿cómo iniciamos Excel? Ok. Ahora, te pregunto a vos, Enrique, ¿cómo seleccionás desde el 1 hasta el 10? ¿Cómo haces normalmente vos tu selección? Con el mouse. Bien, entonces hago un clic en la primera celda, celda de origen, y me voy hasta la celda final, que en este caso hasta Sí, ahí. Con el mouse también sí, sería sí. fácil llevar hasta G12, que es la que contiene todo el fondo verde, por llamarla de alguna forma. Pero ¿y eso cómo se hace con el teclado? Entonces, a partir de ahí vamos a ver. Entonces, ¿hay alguien de ustedes que suele seleccionar datos con el teclado? No sé si Enrique Yo. vos seleccionás. ¿Cómo, Cristian? Control Shift flechita. Bueno, atiendan que bien. Control Shift flechita, ¿qué es lo que hace? Control es la tecla que permite hacer un movimiento desde la celda de origen hacia la celda de destino, pero para que yo me pueda mover de la celda de origen hacia algún lado, sí o sí tengo que presionar una flecha en el teclado. Entonces, sí o sí es control y flecha para que yo pueda decirle que me quiero ir hacia ese lugar, pero va a depender si la celda de origen está vacía o está con datos para que ese movimiento que yo haga hacia alguna dirección pare antes o allá hasta el final. ¿A qué me refiero? En este caso, estamos hablando de que desde la celda A3 hasta la celda A12 hay datos correlativos, es decir, cada celda hacia abajo tiene texto, tiene un dato cargado en cada celda. Por lo tanto, y ahora voy a pedirte que no presiones Control Shift, sino que presiones Control flechita de abajo nomás. Control flechita de abajo, lo que hace es irse donde tus datos están correlativos desde el principio hasta el final. ¿Cuándo para? Cuando después de ese último dato correlativo hay una celda vacía. Por eso paró antes de la celda vacía. Pero desde esa celda vacía hacia abajo hasta el final ya no hay más datos. Si volvés a presionar control flechita de abajo, vamos a ver que él se fue hasta la última fila. Y ya que estamos, esta es el límite de cantidad de filas que tiene una hoja en Excel en esta versión, la versión que está desde el 2003 en adelante. Antes del 2003, las versiones no eran estas, es decir, la última fila. Si yo hacía este movimiento, control flechita abajo, me iba a mostrar 16.000 filas nomás. Ahora me muestra 1.048.576 filas. Control flechita arriba, él va a volver a saltar, por llamarlo de alguna manera, desde la última celda vacía hasta la primera celda vacía que encuentra en esa dirección. Y en realidad para en el 10, que es el dato que está cargado en la celda A12, ¿verdad? Pero ¿por qué Cristian nos dijo Control Shift? Porque la idea no era moverme nomás, la idea era, aparte de moverme, seleccionar. ¿Y cómo se selecciona con el teclado? Con Shift o con mayúscula, como le quieran llamar, dependiendo de cómo ven su tecla que permite hacer selección. Entonces, si presionas Shift y te vas para abajo una vez, solamente va a seleccionar del 1 hasta el 2. Pero si seguís presionando, él va a seguir seleccionando. Pero el tema es que, ¿cómo le digo a él que vaya automáticamente hasta la última celda que contiene datos? Entonces ahí es donde yo tengo que combinar las dos teclas. Si Shift flechita selecciona en esa dirección y Control flechita
se mueve hacia esa dirección, entonces presionando Control Shift más flechita, yo voy seleccionando hasta esa dirección. Pero ¿cuál es lo que es el inconveniente en esta selección? Que yo quiero seleccionar hasta G12 y con Control Shift no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en G1, perdón, en G3 hasta G12 no hay datos cargados y tampoco son celdas combinadas. Se cambió de color y se le puso borde, pero no se le cargó ningún dato. Como no le cargué ningún dato y ya tengo seleccionado desde el 1 hasta el 10, ¿cómo hago para decirle que quiero que pare en G y que no se vaya hasta la última columna? De hecho, para probar nomás, Control Shift flechita a la derecha, hace un poco un ratito, Enrique. Control Shift flechita a la derecha, él en vez de parar en G, se va y pasa de largo y se va quién sabe hasta qué columna. En realidad se fue hasta la última columna. De hecho, para ver nomás, Control flechita a la derecha otra vez, quiero que presione. Solo Control sin Shift. Control flecha a la derecha, él tiene que mostrarte cuál es la última columna. Sin Shift nomás, Control flecha a la derecha. Solta Shift. Solo Control. Control, flecha a la derecha y ahí ahora nos fuimos hacia la derecha totalmente y paramos en la última columna. La última columna es la XFD. Entonces estoy viendo cuál es el límite de columna de esta forma. Control, flechita a la izquierda otra vez. Va a volver a irse, va a saltar hasta la A3 donde teníamos el dato. Entonces, contestando directamente a esa pregunta que me dijiste, ¿cómo puedo decirle que pare hasta ahí? Y ahí vamos a tener que conocer otro movimiento. ¿Cuál es el otro movimiento? Hacerlo a través del cuadro de nombres. Entonces, ya que estamos, vamos a entrar un poco en el cuadro de nombres. Andate un ratito en el cuadro de nombres donde ahora dice A3. Vamos a hacerle un clic y para entender, él me muestra cuál es la posición de la celda activa. De hecho, yo estoy en esa celda, por eso él dice A3. Pero, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, nomás, G3? Escribo un poco ahí G3, no importa si es minúscula o mayúscula, G3 y darle Enter. Al escribirle G3 y darle Enter, él entiende que yo me quiero ir hasta esa celda. Y si al cargarle esa característica, él va hasta ahí, ahí estoy viendo cuál es el equivalente de control, por llamarlo de alguna forma, con el cuadro de nombre, porque le dije andate hasta allá y se fue. Ahora, ¿cuál es el equivalente de Shift con el cuadro de nombre? Shift en el cuadro de nombre, vamos a suponer que yo quiero seleccionar desde G3 hasta G4. Voy a tener que hacer esa escritura en el cuadro de nombre. Entonces, volvé a entrar en el cuadro de nombres, dale un clic, escribí G3, pero para que yo le dé a entender a Excel que quiero que vaya a seleccionarme hasta G4, voy a tener que escribir un 2 puntos. 2 puntos es un operador de referencia que se usa luego en las funciones de suma y eso. Cuando yo escribo suma y quiero que seleccione desde una celda hasta otra celda, yo veo que él pone un 2 puntos y me muestra la primera celda que está arriba y la última celda que está abajo y solamente el 2 puntos está en el medio. Bueno, así mismo le tengo que escribir. Entonces, si le escribo G4, de hecho quiero que escriban nomás, G4, al terminar de escribir así, de esa forma, dale Enter. Entonces escribiste G3, 2 puntos, G4. Enter. En ese momento estoy usando lo que suelo hacer con Shift y moverme con el cuadro de nombre. Y a lo que voy nomás es, si con el cuadro de nombre puedo usar Control y puedo usar Shift, también puedo usar Control Shift. ¿Cuál sería mi Control Shift para mí? En este caso va a ser saber que mi selección va a arrancar en A3 y va a terminar en G12. Las dos celdas, la de origen y la de destino, nomás yo necesito saber para escribir de esa forma en el cuadro de nombre. Entonces, entro en el cuadro de nombre y ahora voy a escribir A3, 2 puntos, G12. Y ahí es donde yo estoy haciendo una selección de todas esas celdas, pero sin control, sin shift y sin el mouse, a través del cuadro de nombre. Y ahí sí lo que cambie va a cambiar y solamente eso, no sé, cambiarle un poco ahora el, no sé, color de fondo, el borde, lo que quiera cambiarle y va a tener que verse que solamente se produce en esta selección, no en las otras celdas que yo no tenía seleccionadas. Entonces, esta es una característica de Excel, esta es una característica del cuadro de nombres que hay que conocer para poder usar, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que el cuadro de nombres es demasiado importante en la estructura interna que tiene Excel para el uso de cualquier herramienta. Y conocer esto a ustedes le va a volver mucho más eficiente en el sentido de que van a entender más la lógica del programa, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Veo nomás que ya son las 6 otra vez. Entonces,
vamos a dejar hasta aquí de vuelta por hoy, ¿sí? Vamos a continuar nosotros, a ver un poco, el miércoles. El miércoles nomás, como les dije, tengo la necesidad de empezar más temprano. Por lo tanto, en vez de empezar a las 5, vamos a empezar a las 4. Si pueden, sí, me avisan nomás. Y cualquier cosa estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Profe, ¿dónde nos quedamos hoy? Seguro. Acá Y hoy nos sería quedamos todavía en el mismo punto. en el, Parte del en el programa, 6. sí. Van a haber veces que vamos a tener más, o sea, vamos a desarrollar más rápido en una clase y va a haber veces que vamos a quedarnos más tiempo en un solo punto. Si no se vayan a preocupar por eso, que la idea es terminar en esas 30 horas todo el contenido del programa, ¿sí? Bien, ahí nomás marcar y vamos a continuar. Acuérdense que estábamos ya en la parte de la hoja, ¿sí? Después ya nos queda la parte de las pestañas, el zoom y las vistas nada más. Después ya vamos a avanzar al siguiente punto. Tranquilo nomás. Ok. Bueno, guardemos Salud. hasta aquí. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Dale, profe. Hasta luego. Gracias. Dale. Nos vemos. Chau, Gracias. chau. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.